En esta página principal tenemos tres opciones: recomendado para ti, lo más reciente y la actualidad internacional. Lo recomendado para ti siempre suele aparecer en base a lo que se ha buscado en la edición, es decir, aquí donde dice Edita tu Velex te va a permitir seguir diferentes tópicos, diferentes Smart Topics. ¿Qué son los Smart Topics? Los Smart Topics son compilaciones de unas determinadas materias, unos determinados conceptos jurídicos, que lo que hacen fundamentalmente es ofrecerte lo más importante de ese concepto. En este caso, derecho laboral, despido disciplinario, cotización de seguridad social, etcétera, etcétera. Pueden ser de lo que se quiera. Incluso después tenemos la posibilidad de ver Smart Topics relacionados con los que ya tenemos grabados. Aquí podemos ver si seguimos algún documento y aquí si seguimos alguna revista. Con todo esto al final llegamos a la página principal, que es lo que se nos recomienda. Aquí lo más reciente que publica VLEX y la actualidad internacional que se ofrece en toda nuestra plataforma. La búsqueda en VLEX es muy sencilla. Solamente hay que ponerse en este buscador y escribir los conceptos jurídicos que quieres que aparezcan en tu documento. Es decir, si quieres que en el documento aparezca, por ejemplo, la expresión custodia compartida, elegimos custodia compartida e incluso tenemos un desplegable que nos indica búsquedas populares con esta búsqueda, un resultado principal con esta búsqueda, documentos destacados que hay con la custodia compartida en este caso y después diferentes Smart Topics que profundizan en lo que estamos buscando. O bien la custodia compartida en sí, o bien la custodia compartida de los requisitos, o bien el convenio regulador o la modificación de medidas. E incluso en bastantes ocasiones veremos que tenemos obras que hablan literalmente de la búsqueda que estamos haciendo. Si no queremos irnos directamente a ninguna de las sugerencias que nos hace la herramienta, simplemente pinchamos en Enter o damos a la lupa y VLEX nos va a buscar entre todos los resultados que aparecen en la base de datos aquellos que contengan las palabras custodia y compartida. Es importante tener en cuenta que la custodia compartida en sí no aparece como concepto. Sí que se ordena por relevancia como custodia compartida, pero en algunos casos veremos por un lado custodia y por otro lado compartida. Si quisiéramos precisar más en la búsqueda, existe la opción de usar las comillas. Las comillas hacen que lo que está dentro de esas comillas sea una frase exacta y literal que aparecerá en el texto. Si pinchamos, bajamos de los 78.000 resultados que habían antes a solamente 29.000. Una vez tenemos hecha la búsqueda, aquí vemos los resultados. Son muchísimos y por tanto siempre recomendamos filtrar. ¿Cómo se puede filtrar? Introduciendo más palabras. Por ejemplo, aquí podemos escribir pensión compensatoria. No hace falta escribir acentos. Bajamos a 4.489 solamente. Y también tenemos los filtros de la izquierda. ¿Qué significa? Que podemos filtrar únicamente por legislación, únicamente por jurisprudencia, etcétera, etcétera. Lo más normal, buscar jurisprudencia. Elegimos la opción de jurisprudencia y ya nos quedamos única y exclusivamente con aquellos resultados que son sentencias relacionadas con una custodia compartida y que además incluyen las palabras pensión y compensatoria. Entonces, a partir de ahí podemos seguir filtrando y escribiendo todas las palabras que quisiéramos aquí. Por ejemplo, hijos menores, que los voy a borrar, y que nos buscaría. Y también tenemos unos filtros a la izquierda. ¿Cuáles son los filtros? Fundamentalmente, el tribunal, para poder elegir el tribunal que queremos que nos busque las sentencias. Por ejemplo, si queremos la Audiencia Provincial de Barcelona, nos va seleccionando y nos da la opción de ver o bien en todas las secciones o bien alguna en concreto. Por ejemplo, donde hay más sentencias, por lo que estamos viendo, es en la Audiencia Provincial de Barcelona, en la sección 12ª. Le damos al más, pinchamos en aplicar y ya tenemos todas las sentencias que hablan de custodia compartida y pensión compensatoria en Barcelona, teniendo en cuenta que la expresión custodia compartida está entrecomillada. Seguimos bajando los filtros para poder elegir el tipo de decisión, para poder elegir el sentido del fallo, si estima el recurso, si lo desestima, si confirma la sentencia, el tipo de recurso, que todos son de apelación, salvo los autos, la categoría, la gran mayoría son civil, y la normativa citada. En la normativa citada, si pinchamos, nos va a abrir un cuadro aquí en medio. Todas las sentencias que hemos visto aquí, las 396, citan estos artículos, incluso tenemos 6 más. Entonces, si por ejemplo quisiéramos ver el artículo 92 del Código Civil, la propia herramienta nos va buscando. De manera que aquí vemos Código Civil, artículo 92. Podemos ver una previsualización del artículo y si lo elegimos y pinchamos en aplicar,
La herramienta nos va a buscar todas aquellas sentencias de la Audiencia Provincial de Barcelona, de la sección 12ª, cuya frase exacta es custodia compartida y que además hablan de pensión compensatoria. Una vez tenemos hecha esta búsqueda, elegimos, por ejemplo, la primera sentencia, que es una sentencia de 22 de diciembre de 2011. Siempre vamos a encontrarnos el encabezamiento, la ficha técnica, quién es la ponente, el procedimiento, etc. Aquí podremos encontrar el resumen o bien el análisis de ULEX, es decir, todos los conceptos jurídicos que tienen que ser importantes, lo vemos aquí. Es un divorcio contencioso, son medidas definitivas, es la guardia de custodia compartida, es una pensión de alimentos. Y después la sentencia texto completo. Podemos ubicar cualquier fragmento del texto dentro de la búsqueda. ¿Por qué? Porque si pinchamos aquí en buscar el documento y elegimos, por ejemplo, hijos, veremos todos los resultados que aparece de hijos dentro de la sentencia en fragmentos, en párrafos, de manera que va a ser mucho más rápida la lectura y va a ser mucho más rápido encontrar aquel resultado que más nos interesa por si esa sentencia no habla de lo que queremos. Si hay una palabra clave que debe aparecer y no la contamos en la sentencia, pasamos a la siguiente sentencia. Para pasar a la siguiente sentencia, tenemos aquí unas flechas hacia arriba y hacia abajo. Esta, como era la primera, no aparece ninguna, pero como a continuación tenemos la posibilidad de bajar a la siguiente sentencia, que es exactamente igual. El mismo sistema, el mismo procedimiento, podemos buscar exactamente igual. Si nos fijamos aquí arriba, tenemos unas opciones. Esta opción, la lupa, nos ubica las palabras que hemos utilizado para hacer la búsqueda dentro de la sentencia. De manera que podemos hacer una lectura rápida en diagonal de los resultados que son realmente importantes en el documento para discriminar y por tanto no tener que leer el texto completo. Aquí iríamos de nuevo al documento completo y esto es el VSite. El VSite es interesante porque lo que hace básicamente es decirnos todo el contenido de la sentencia en función de lo que cita. De hecho, si lo vemos, lo primero que tenemos es una advertencia que nos dice que algunos de los documentos citados no están vigentes o se han modificado. Vemos que tenemos 12 citas en legislación y una cita en jurisprudencia. Las 12 citas en legislación, pues estamos viendo que se cita la ley de enjuiciamiento civil en 5 partes. Estos están 2 artículos. Y después el Código Civil de Cataluña en el libro segundo. Y aquí tenemos una línea temporal. Y justamente vemos dónde está ubicado el documento, es decir, la fecha en la que se dictó esta sentencia, la fecha de hoy, y después un puntito aquí naranja que nos indica que ha sufrido una modificación. Pasamos el ratón encima y ya veremos que tenemos en qué o cuándo se modificó y qué afectó a este artículo, que fue la Ley 3/2017 del 15 de febrero del libro sexto. Y aquí pinchamos en ver detalle de los cambios y podemos ver que la redacción, conforme estaba publicada esta sentencia, hablaba tal que así, y la redacción posterior a esta modificación quedó tal cual así. Para salir de las citas, pinchamos fuera del cuadro y volvemos de nuevo a todo lo que se cita en el documento. Como podemos ver, aquí también vemos la jurisprudencia que se cita, que es una sentencia anterior, evidentemente. Relacionados Vincent. Vincent es una herramienta que explicaremos luego, pero para hacernos una idea, es un asistente virtual. Lo que va a hacer fundamentalmente es buscar contenido con los conceptos jurídicos que contienen esta sentencia, porque aquí tenemos las citas. Aquí tenemos también la posibilidad de ver Vincent directamente colgando un documento nuestro y propio. Por ejemplo, recibimos una sentencia, recibimos una demanda o recibimos cualquier documento jurídico. Volvemos a la página principal para irnos al índice. En el índice podemos ver todo el contenido que ofrece ULEX. En función de lo que tengamos suscrito, podemos ver legislación, boletines oficiales, jurisprudencia, doctrina administrativa, convenios colectivos, libros y revistas, formularios y contratos, iniciativas legislativas, noticias, el tesauro, prácticos ULEX y consultas ULEX. Y aquí tenemos incluso otras jurisdicciones. Si elegimos, por ejemplo, legislación, podemos elegir dos opciones, o bien por materia o por ámbito territorial. Si elegimos la materia y, por ejemplo, administrativo, ahora tenemos una serie de opciones. Si elegimos, por ejemplo, esta primera, veremos toda la legislación que regula en concreto y en este caso la actividad administrativa. Como veis, buscar en ULEX es muy sencillo. De todas maneras, recuerda que ante cualquier duda, nuestro equipo de soporte te puede ayudar por correo, por chat o incluso por teléfono. Muchas gracias.